el tema más importante del día y tiene que ver con el anuncio del presidente Mauricio Macri desde la fábrica de Cresta Roja, en Esteban Echeverría, su anuncio sobre que vetará la ley antidespidos que fue sancionada en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en comunicación con la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio. Muy buenas tardes, aquí Victoria Márquez del otro lado la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, más o menos en realidad, después de conocer este anuncio, que en realidad ya venía el presidente anticipándolo hace 15 días, ¿qué tiene para decir al respecto, diputada? No, a mí me parece lamentable, la verdad es que sobre todo anunciarlo adelante de trabajadores, ¿no? Y de trabajadoras, me parece que si los trabajadores y trabajadoras estaban en una situación de miedo y de angustia, hoy, bueno, están en una situación de desesperación, digamos. Es una muy mala señal del presidente de la República hacia los trabajadores y trabajadoras de su propio país. Es una pésima señal, es una pésima decisión, sobre todo porque no hay una sola medida desde que asumió el presidente Macri en favor de los sectores populares y de los sectores trabajadores y trabajadoras. Todo lo contrario, ha habido una transferencia de recursos enormes de los sectores financieros, de los sectores más concentrados de la riqueza en la Argentina, con quita de retenciones, con baja de retenciones, con aumento de tarifas y aumento del transporte de esas tarifas, con endeudamiento, con el pago de los fondos buitre, con inflación. Bueno, eso no demuestra y muestra con esta decisión política de un veto de una ley de la democracia, porque es del Congreso de la Nación, pero con un claro sentido y una clara orientación, que es el cuidado del trabajo de los argentinos y argentinas, de los puestos de trabajo. Bueno, si antes los trabajadores tenían miedo, creo que ahora entraron en una especie de desazón y angustia muy, muy grande. La verdad es que yo lo lamento mucho, lo lamento por la patria, lo lamento por la Argentina. No ha tenido una sola medida en favor de los trabajadores, y vetar la única ley que les ponía freno a las empresas, la verdad es que me parece que es lamentable. ¿Y qué opinas? Si hubiera hecho algo en función de los trabajadores, porque en eso no se equivoca nunca el presidente de la República, no ha tomado una sola medida popular, una sola medida en función del pueblo, ni una sola medida en los sectores menos favorecidos de la Argentina y más desprotegidos de la Argentina. Y hoy elige desproteger absolutamente de todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras. No es una buena noticia, es una pésima noticia para la Argentina. ¿Y qué opinas sobre la sanción de la ley de emergencia administrativa y tecnológica en la legislatura de la provincia? Va en el mismo sentido que el presidente Macri, son lo mismo, son el mismo signo político, es una vergüenza. La verdad es que haber terminado en ese escándalo y con una manifestación popular tan grande como la que se vivió ayer en La Plata, yo no recuerdo haber visto una movilización tan grande en los últimos, en los últimos 15 años, digamos. Me parece que es muy, muy desalentador. Todo dato de ayer y de hoy es muy desalentador para los intereses populares, ¿no? Para los intereses de las mayorías populares, de las clases medias, de los sectores más vulnerables. Es muy desalentador. Siempre con decisiones que benefician a los sectores concentrados de la economía que más ganan y en detrimento de los sectores de las clases medias y las medias bajas y de los sectores vulnerables. Esto no es una buena señal, ni para el presente ni para el futuro. No me parece que sean acertadas, estoy convencida de que no son acertadas esas medidas, sino todo lo contrario. Y ahora, ¿qué opinión le merece o si está de acuerdo con el acuerdo al que llegaron en el día de ayer, en el marco del Consejo del Salario, sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, que va a alcanzar los 8.060 pesos y en 3 cuotas? La verdad es que es una Argentina que yo no quería, ¿no? Me parece que un aumento en el haber mínimo en 3 cuotas no es una Argentina que a mí me gusta ver. No es una Argentina
porque la Argentina reciente, digamos, la Argentina hasta el año pasado era una Argentina diferente, y no me gusta ver 3 cuotas en aumento del salario mínimo vital y móvil. La verdad es que cuando nosotros, no dicho por nosotros ni nuestras estadísticas, estoy hablando del anterior gobierno, del de Cristina Fernández de Kirchner, sino de la CEPAL, ¿no? Un organismo del sistema de Naciones Unidas. Bueno, que teníamos el haber mínimo jubilatorio no, el haber mínimo de los trabajadores más importantes de la región, con un coeficiente de Gini cada vez bajando más, que es la desigualdad, ¿no? O sea, que si baja es porque son buenas noticias, que hay cada vez más igualdad en la Argentina. Bueno, hoy se está caminando el camino inverso, ¿no? Y la verdad es que no es una Argentina que a mí me gusta ver. A mí me gustaría ver una Argentina que siga redistribuyendo, que sigue creciendo, porque el año pasado hemos crecido. Esto aceptado hasta por el propio gobierno, ¿no? Donde íbamos a la baja con la inflación y hoy tenemos una inflación cada vez más alta, en una recesión por el poder adquisitivo de las clases medias y de los trabajadores muy grande, porque no pueden comprar, porque el aumento tarifario, la inflación y la devaluación ha sido tremenda. Bueno, siempre ganan los mismos, ¿no? Entonces, me parece no, es una Argentina que no me gusta ver, es una Argentina que requiere de la conciencia del pueblo para poder, decir con tranquilidad, en paz, en democracia, al presidente de la República se está equivocando. Yo no quiero que le vaya mal a Mauricio Macri, yo quiero que le vaya bien al presidente, pero no eligió el camino correcto para que le vaya bien, eligió el camino inverso para que le vaya bien a las mayorías populares, a la clase media, a los sectores del trabajo, a los sectores vulnerables, y eligió un camino que beneficia a pocos. Ese no es un buen camino para que al presidente Macri le vaya bien y a su gobierno. Queremos que nos escuche, queremos que escuche al pueblo cuál es su reclamo, y queremos que escuche las leyes de la República. La ley de la República que salió ayer a la mañana, en plena madrugada, en plena mañana, es una ley que obtuvo mucho consenso en ambas cámaras y que además pedían las centrales sindicales, las 5 centrales sindicales. Nosotros lo único que hicimos fue hacernos eco de ese reclamo. Entonces me parece, porque cuando pegan una petición al pueblo hay que escuchar a ese pueblo y lo que hay que hacer es hacerse eco en el Congreso Nacional. Me parece que hay que volver a escuchar a las 5 centrales sindicales para ver lo que tienen que decir acerca de esta decisión desacertadísima del presidente Macri para vetar la ley. Sobre todo en un escenario elegido que es el menos adecuado, que es una fábrica, donde fue la primera fábrica donde hubo represión del gobierno de Mauricio Macri. Ustedes recuerdan que en Cresta Roja en diciembre hubo una represión feroz. Y la verdad es que no me parece el mejor de los escenarios. Me parece una burla hacia el movimiento obrero. Una provocación, ¿verdad? Es una provocación y no tiene ningún sentido provocar al pueblo argentino. La verdad es que no lo tiene. O sea, no hay por qué hacerlo, no hay por qué. Y además es un discurso muy maniqueo, porque por un lado se dice que quiere unir a los argentinos y por el otro lado hay una serie de provocaciones hacia los sectores populares y hacia los sectores de clase media muy grandes. Y me parece que eso, digamos, y sobre todo además mentiras, descalificaciones hacia el anterior gobierno que tampoco ayudan a esta especie de unidad que quiere o dice querer el presidente de la República. Es toda una gran provocación y me parece que está eligiendo el camino equivocado. Yo realmente quiero que le vaya bien al presidente, porque eso significa que le va bien a la Argentina, pero que escuche, que abra su corazón, que abra su cabeza y que escuche. Está gobernando un país, no está dirigiendo una empresa de su propiedad. Y esto requiere de una mayor amplitud en su escucha, en sus acciones y en sus decisiones. Algunos sugieren que Macri está recibiendo, que le alcanza en el diario El Peludo, ¿no?
como sucedía con Irigoyen. ¿Usted cree que esto está totalmente, o sea, que Macri, sus asesores, su gobierno está totalmente desfasado de la realidad? ¿Que la comparación es válida? La realidad lo pasa por encima el presidente, o sea, la realidad pasa por encima, la gente está sufriendo, digamos, ¿no? Cuando se recibe un aumento de luz como el que se hicieron, un aumento de gas como el que se hizo, un aumento en el agua como el que se realizó, una devaluación tan grande, bueno, un endeudamiento tan gigante, y dicen que el segundo semestre como si fuera, bueno, es una expresión de deseo. El segundo semestre no tiene ninguna razón, no hay ninguna razón objetiva económica para que el segundo semestre sea mejor. En todo caso, lo que puede haber es recesión. Entonces, la verdad es que yo creo que el presidente Macri sí sabe lo que está haciendo y lo cree en serio y cree de verdad que estas son las medidas que tiene que tomar, pero realmente son medidas equivocadas. Espero que se dé cuenta a tiempo que las medidas que están tomando son equivocadas. No es lo mismo dirigir una empresa que un país. No es lo mismo dirigir o ser el intendente o el alcalde de la ciudad más importante de la Argentina con el PBI más alto que un país. Y un país requiere la mirada del país, no es solamente la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana. El país es desde el norte hasta el sur, con todas sus diferencias, con todas sus diferencias culturales, con todas sus diferencias históricas de desigualdades y de mirar con la nuca a muchas provincias de la Argentina. No creo que sean buenas las decisiones que toma el presidente, que son decisiones que toma no porque le alcanzan el diario del peludo, sino porque las cree de verdad. Y yo creo que lo que tiene que hacer es repensar sus convicciones, repensar lo que sabe, sus saberes, que empiece a escuchar para ver si realmente puede cambiar de opinión y ver ya no con la nuca a la Argentina, sino con los ojos a la Argentina y mirar a la Argentina de verdad, mirar a la Argentina toda, y mirar a la Argentina como un todo, como una patria, y mirar a la Argentina con todos sus sectores. Y lo primero que eligió fue beneficiar a los sectores más minúsculos y concentrados de la economía, que son los más ricos en este país y los que han ganado siempre, y mirar con la nuca al pueblo argentino, al resto del pueblo argentino. Y cuando digo al pueblo argentino no estoy hablando con todos sus sectores, incluyendo a los universitarios y las universidades públicas, no solo a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores más vulnerables, a las clases medias con los tarifazos. Estoy hablando de todas las provincias. Las provincias argentinas tienen diferentes realidades. Las provincias argentinas requieren de una mirada integral como patria. Y esto tiene que darse así. Diputada, usted sabe que hay una... Uy, se cortó, qué pena, qué pena. Bien, muy interesante la palabra de la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, respecto de este anuncio que ella considera una provocación desde la...